Muy buenas tardes. Vamos a continuar desarrollando el tema de serie de Taylor. En nuestra última sesión vamos a seguir discutiendo los problemas que quedaron planteados en la clase anterior y algunos otros relacionados con el tema. Bueno, bien, entonces en la clase pasada se había introducido la serie binomial. La volvemos a presentar acá. Se generalizan los números combinatorios para un número real cualquiera. Se ocupa la misma notación alfa sobre k. K es un número natural, se define como aparece ahí. Alfa sobre 0 generalmente se da el valor alfa 1, y alfa sobre 1 es alfa. Alfa sobre 2 se calcula de esa forma, y alfa sobre k se va a expresar, se va a entender de esa manera. Bueno, y con esa notación uno define directamente esta serie, la que está en el lado derecho. 1 más esa serie. Entonces, para x entre menos 1 y 1, 1 más x elevado a alfa es igual a esa serie. Bueno, en realidad aquí hay varias cosas que uno tiene que decir. Primero, que el lado derecho va a ser una serie convergente, de hecho absolutamente en el intervalo abierto menos 1, 1. En los extremos depende del valor de alfa, depende de cómo es alfa. Y segundo, se prueba, y está hecha la demostración, se comentó en la clase pasada, se prueba de que la suma de la serie es justamente la función. Por lo tanto, es un desarrollo de la función binomial. Se llama serie binomial. Dan los detalles acá. Que completan la demostración, y para alfa, para algunos valores de alfa, 1 y menos 1 pueden ser puntos de convergencia. Entonces alcanzamos a discutir dos subproblemas, en realidad uno. Los 4 primeros términos en el desarrollo de 1 más x elevado a menos 1 medio, son esos que aparecen ahí. Y nosotros vamos a presentar el desarrollo de la función 1 sobre raíz de 1 más x, el desarrollo completo. Eso lleva necesariamente a estudiar qué forma tiene este número, y encontramos una fórmula para ese número que es el que aparece ahí, es esa fracción, donde el denominador también se puede escribir como el producto de los primeros los primeros n números pares, así que la serie se escribe de esa manera, 1 más x elevado a menos 1 medio. Ahora, con esta serie, cambiando x por menos x, y después cambiando eso por x cuadrado, uno puede obtener la serie del arco seno. Arco seno se puede escribir de esa forma. Integral entre 0 y x de esta expresión que está. Bueno, y uno puede obtener el desarrollo de Maclaurin primero de esta función, y después se integra para obtener el desarrollo que nosotros queremos. Entonces, como indico, usando el ejercicio I, aquí está el desarrollo, y se cambia x por x cuadrado, y tenemos el desarrollo que aparece aquí. Todo esto vale en ese intervalo, ¿ok? En el intervalo menos 1, 1 abierto. Al integrar entre 0 y x, nos queda esta expresión, que es el desarrollo de la función arcoseno. Esa es la serie de Maclaurin arcoseno. Observar que el arcoseno de x está definido en menos 1 y 1 también. En menos 1 y 1 son
puntos extremos del intervalo, uno tiene que analizar la convergencia ahí. Me parece que en esos puntos esta serie no converge. ¿Ok? Bien. Veamos un problema bien interesante, que es, usamos la serie de Taylor para hallar valores, para aproximar valores de funciones. Entonces, por ejemplo, es un problema tipo, determine el coseno de 43 grados. ¿Puede dar alguna aproximación del coseno de 43 grados con un error menor que 1 sobre 10 o que 10 a la menos 4? Entonces, si nosotros quisiéramos trabajar este problema, el coseno de algún valor, ¿sí? Alfa, entonces el objetivo es, para poder haya un buen desarrollo, la idea es escoger alfa cercano a algún ángulo conocido, ángulo donde podamos calcular el coseno de manera directa, ¿correcto? Entonces en este caso 43 grados difiere en 2 grados de 45 grados, así que podemos pensar el desarrollo de Taylor de la función coseno en torno a pi cuartos, o 45 grados. Vamos a trabajar con radianes aquí, ¿ah? 43 grados es esa cantidad de radianes. Consideremos el desarrollo del coseno en torno al punto x4. Entonces, el teorema de Taylor nos dice que la función es igual a su polinomio de Taylor, de f en el punto, θ, más el resto. ¿Ok? Y el objetivo es acotar el resto. En este caso, nos dice que el resto, θ es pi cuarto, en este caso. ¿Ah? Nos dice que una cota del resto se puede obtener de esta manera. Ahí. Para un x. Entonces el objetivo es reemplazar x por ese número. 43 sobre pi. Si reemplazamos por ese número, no deberíamos, hay que empezar a estudiar la estimación. Entonces el resto está acotado de esta manera. Está acotado de esa forma. Y con x igual 43 sobre pi, 180. Por lo tanto, el resto está acotado por este número. Entonces, el objetivo es encontrar n de forma de que este número sea menor que 10 que el error. Entonces, aquí lo que podemos hacer es tomar una aproximación de pi, y por lo tanto aproximar pi sobre 90 en términos de un número racional. Pi es menor que 16 sobre 15, por lo tanto, pi sobre 90 es menor que 8 sobre 225. Así que estamos buscando un número natural para el cual esto ocurre. Y por lo tanto, el número natural que estamos considerando es el primero para el cual esta desigualdad es cierta. Ahí. Esta desigualdad, ¿cuál es el primer natural para el cual esto ocurre? Ahí. ¿Cuál es el primer natural para el cual esa desigualdad ocurre? Y uno prueba que con 2 funciona. $13.483 mayor que 10.000. Luego, lo que uno tiene es que si uno considera el polinomio de Taylor de orden 2, en torno del coseno en torno a pi cuarto, que es este polinomio,
Lo que se logra probar es lo siguiente. El valor del coseno de 43 pi sobre 180 radianes difiere de su polinomio en un error que es menor que 10 a la cuarta. O sea, de esto, lo que podemos decir es que el coseno de 43 grados, nos faltó decir esto, lo podemos escribir como este número. Puede ser considerado de este, 43 pi 180. Este es el polinomio. Se puede calcular como esto, ¿no? Esa diferencia era 1 sobre 90, pi sobre 90, ¿no? Menos 1 sobre 2 raíz de 2 por pi sobre 90 x cuadrado. Cuadrado. Coseno de 43 se puede aproximar con eso. O sea, teniendo que el error no pasa de 10 a la menos 4. ¿Ok? Bien. Y ocupemos el desarrollo en serie para calcular límites. Esto es una buena aplicación. Calcular el siguiente límite. Cuando x tiende a 0 de esta expresión. Fijarse acá lo siguiente. Este límite también se puede calcular por L'Hopital, por supuesto. 0 sobre 0. La dificultad del cálculo es que es bastante laborioso por L'Hopital, ¿no? Hay que derivar un producto y después derivar el denominador y después hay que volver a derivar. Sin embargo, si usamos serie de potencia, el cálculo sale razonable. Después lo voy a hacer de manera más corta incluso, ¿eh? Entonces el objetivo es desarrollar cada uno de los factores en términos de serie de potencia y hacerlo operatorio. Entonces, ¿cómo queda el denominador? El denominador es coseno de x es su desarrollo, reemplazando x por 3x y restándole 1, tenemos este es el desarrollo. Y elevar al cuadrado, entonces 1 menos coseno de 3x es multiplicar esta serie por sí misma. Si uno hace el producto, llegamos a este desarrollo, al menos los primeros 3 términos no nulos, con estos. Si uno quiere más términos, tiene que multiplicar más. Bueno, e elevado a 2x menos 1 tiene su desarrollo, y el logaritmo de 1 más x cubo también, a partir de los desarrollos conocidos. Por lo tanto, el producto de esas dos series está dado acá, donde hemos entregado algunos términos, 6 términos no nulos. Y por lo tanto, cuando uno reemplaza en la fracción las series, llegamos a esta expresión, y la parte irrelevante acá es la siguiente, que podemos dividir ambos términos, ambas expresiones, ambos desarrollos en serie tienen la menor potencia que aparece en la misma, y que uno podría dividir por él. Y al tomar el límite nos queda 8 sobre 81, el valor del límite. Esa técnica la vamos a volver a ilustrar en algunos ejemplos a continuación. Una observación interesante es que el límite se puede calcular sin hacer desarrollo en serie y sin usar L'Hopital, recordando algunas propiedades básicas, como esta. Esos límites tienen este valor. ¿Correcto? Por lo tanto, si nosotros agregamos lo que falte y distribuimos, llegamos a que el límite es el mismo. Llegamos a calcular el límite de eso. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos dos ejemplos bien interesantes, uno donde ocupamos la serie al cálculo de límite y donde ocupamos la serie o el teorema de Taylor para aproximar un valor. Voy a partir con el último,
para volver a calcular límites. Calculemos algunos límites usando series. Son bastante más simples que el otro, ¿ya? Calculemos el límite de esta fracción, que es 0 sobre 0. Y vamos a calcular el otro límite. Aquí. ¿Cómo nos queda? ¿Cómo nos queda en el cálculo? Si nosotros reemplazamos... si nosotros llegamos a hacer los desarrollos, aquí están los desarrollos. Seno de x, x seno de x, e elevado a x, e elevado a x cuadrado menos 1. Tomamos el límite cuando x tiende a 0, uno puede dividir por la menor potencia, en este caso que es x cuadrado, y el límite nos va a dar 1. ¿Ok? En este caso el límite nos da 1. Para la otra expresión, 1 menos coseno de x, límite de 1 más x cuadrado, es muy parecida. Nos va a quedar en este caso 2. Fijarse que si uno multiplica, este límite también se puede hacer de manera directa, ¿no? Menos 1, x, seno de x. Nosotros podemos multiplicar y dividir por x, y entonces nos quedaría así. Sobre x cuadrado por x sobre seno de x. Y cada término converge a 1 y este converge a 1, cuando x se va a infinito. Entonces en este caso el cálculo es bastante directo, sin usar la serie. Bueno, ahí tenemos entonces nuevamente la aplicación de serie de Taylor al cálculo de límites. Vamos a volver a recordar algo que va a ser considerado en la prueba, que es hallar intervalos de convergencia para una serie de potencia. Bueno, recordemos aquí algunas cosas. Para el problema 1, en torno a 0, queremos hallar el radio de convergencia en primer lugar. Formamos el límite. Fíjate que aquí estamos usando el criterio de la razón. El radio de convergencia nos da 2. Si usáramos el criterio del cociente, aquí, técnicamente A sub n debería ser incluyendo al menos 1 elevado a n, pero aquí consideramos la otra parte. Nosotros tomamos el criterio del cociente, nos queda n elevado a 1/2, a 1/3, 2 elevado a n, y acá nos queda n elevado a n más 1 elevado a 1/3, 2 elevado a n más 1. Bueno, esto tiende a 1/2, ¿no? El radio de convergencia es 2, de todas maneras. ¿Dónde entonces tenemos que preocuparnos? Cuando x es 2 y x es menos 2. Cuando x es 2 nos queda una serie condicionalmente convergente. Criterio de Leibniz para esta serie. Y si x es menos 2 nos queda esa serie. 1 sobre la raíz cúbica de n, y esa serie diverge, ¿no? Porque es una p-serie con p entre 0 y 1. Así que el intervalo de convergencia es el que se está indicando ahí. En el segundo caso, logaritmo de n sobre n, veamos cómo queda. Hacemos a sub n más 1 sobre a sub n, y nos queda que este límite es 1. Hay que justificar por qué el límite es lo que se indica. Se puede usar L'Hopital. El límite es 1. El radio de convergencia es 1. ¿Qué pasa en los extremos? Tenemos la primera serie. Esta serie diverge, el logaritmo de n sobre n, porque la podemos comparar por desigualdad con la 1 sobre n, que es la armónica, diverge. Y en el segundo caso converge. ¿Por qué converge?
cuando x menos 4 es menos 1, porque es una serie alternante y el A sub n verifica el criterio de Leibniz. ¿Cuál es el criterio de Leibniz? La sucesión es positiva, es decreciente y tiende a cero. La parte que hay que probar es que es decreciente. Y se prueba considerando la función real y calculando su derivada y mostrando que es negativa la derivada. La tercera, el intervalo de convergencia es el intervalo cerrado en 3 y abierto en 5. Intervalo de convergencia. Bueno, nos está quedando la tercera, logaritmo de n, ahí. Si usamos si utilizamos nuevamente el criterio del cociente, en el caso 3, nos es importante tener presente todos estos cálculos, ¿ah? Todos estos cálculos se tienen que justificar. Logaritmo de n más 1 sobre el logaritmo de n. Este límite es 1. ¿Cómo se justifica? Empleando regla del L'Hopital. ¿Ok? Empleando la regla del L'Hopital. De esa manera uno puede probar que ese límite es 1. Así que el radio de convergencia es C. Por lo tanto, cuando x es e o bien x, o sea, 2c o bien x es 0, ocurre lo siguiente. En el caso de que x es 2c, nos queda esta serie es la que queda, y esta serie diverge. ¿Por qué diverge? Porque este límite es infinito. Por lo tanto, no converge a 0. Como no converge a 0, la serie necesariamente diverge. Y esta otra serie también diverge. Porque este límite no existe. No existe el límite de esta sucesión. Así que es el intervalo que se está indicando ahí. ¿Ok? El intervalo que se está indicando. Bien, vamos a ver un problema ahora. Empecemos a usar la serie de Taylor para aproximar. Aproximemos con un error menor que 10 a la menos 2. Esas dos integrales que están ahí. ¿Ok? Uno dice, bueno, solución. La idea es aplicar el desarrollo, expresar la integral definida como una serie numérica. Eso es lo que hay que hacer acá. En el primer caso, logaritmo de 1 más t es esa expresión, divide por t, nos queda esta, y esa es la que vamos a integrar aquí. Integramos entre 0 y 1, y tenemos la gran ventaja de que la serie que queda es alternante. Esta serie es convergente. ¿Okay? La serie resultante es convergente en 1. Es esa que está ahí. Y es alternante y convergente en 1. Nos queda entonces la serie alternante cuadrática. Es esa que está ahí, ¿no? Ahora, la gran ventaja es que esta es una serie, como bien repetimos una vez más, alternante, por lo tanto uno puede usar el criterio de estimación de la suma de una serie alternante. ¿Qué dice ese criterio? Dice que si uno compara la enésima suma parcial con la suma que existe, entonces esa diferencia es menor que el término que le sigue. A sub n más 1.
menor que el término que le sigue. Entonces, vamos a considerar esa propiedad para acotar. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. El resto es menor que el término que le sigue, que es 1 sobre n cuadrado más 1. Y aquí entonces está la clave. Hallar el valor de n, y cuando hallamos el valor de n, el primer valor donde esto ocurre. 1 sobre n más 1 al cuadrado tiene que ser menor que 10 a la menos 2. Y por lo tanto, eso ocurre por primera vez cuando n es mayor que 9. Así que uno tendría que encontrar los 9 primeros términos del desarrollo. La integral, entonces, se puede aproximar por esta suma finita. El error que se produce es menor que 10 a la menos 2. Es menor que el de 10 a la menos 2. Ok, y el mismo razonamiento lo aplicamos para la segunda integral, entre 0 y 1, de t cuadrado e a la menos t cuadrado. El desarrollo en serie de esa integral también es alternante. Aquí está el desarrollo. E a la menos t es esta expresión, multiplicas por t cuadrado, queda ahí, integramos entre 0 y 1 y nos queda esta serie. Nos queda esa que está ahí. Y ahora hay que hacer el mismo cálculo. Hay que hacer el mismo cálculo. Veamos acá. Esta serie es alternante, nuevamente alternante. La gran pregunta es, ¿qué pasa si no hubiese sido menos t cuadrado? Si no hubiese sido t cuadrado. Fíjate que si ese término no está, la serie queda solamente de términos positivos. ¿Y cómo uno aproxima esa serie si son solo términos positivos? Ahí está el problema. Por eso que esto que está acá funciona con la serie alternante. El acotamiento que tenemos para la serie alternante es fundamental acá. Entonces lo que hacemos es acotar por 10 a la menos 2 y por lo tanto el primer número natural para el cual esta desigualdad se cumpla. Y el primer número natural para el cual la desigualdad se cumple es 3. Así que uno va a considerar los 4 primeros términos. Fíjate que esta serie parte de 0. Aquí tenemos el desarrollo que estamos considerando. ¿Okay? Bien, vamos a finalizar entonces con un problema interesante que es encontrar la serie de Taylor. Hallar la serie de Taylor, el desarrollo en serie de Taylor, en torno a un punto. En el primer caso tenemos este desarrollo. Aquí lo que hay que tener presente es el desarrollo del logaritmo de 1 más x. Ya lo tenemos acá arriba, pero está en torno a 0. Está en torno a x0 igual 0. Esa es la serie de Maclaurin.
Pero ¿qué pasa si quisiéramos el desarrollo en otro punto? Usando este desarrollo, ¿es posible obtener el otro? Y la respuesta es sí, y este es el truco. Por eso que presento este problema, porque la idea es forzar, en el fondo es esto. Voy a hacerlo aquí. El logaritmo de x tiene un desarrollo. Si en vez de colocar x ponemos x menos 2, que reemplaza por x menos 2, aquí se habrá que reemplazar por x menos 2. Y tendríamos el desarrollo en potencia de x menos 2, que es lo que nosotros queremos. Ahora el detalle es el siguiente. Si quisiéramos en potencia de x menos 2, tendríamos que decir lo siguiente, tendríamos que forzar a que aparezca. No podemos reemplazar x por x menos 2 porque nos queda otra cosa, ¿no? Entonces la idea es escribir 1 más x en términos de 1 más x menos 2. Y ese en términos debe entenderse en este contexto. Ahí está, ¿no? Escribo 1 más x en términos de x menos 2. Bueno, 1 más x se puede escribir así. 3 factor de 1 más. Y ahí queda. Logaritmo entonces se puede escribir así. Y ahora entonces aplicamos el desarrollo cambiando x por x menos 3, x menos 2 tercios. Y llegamos a este desarrollo. Nuevamente el teorema de unicidad de la serie de Taylor dice que, bueno, como el desarrollo es el que aparece, como se logró expresar en términos de una serie, esa debe ser la serie. ¿Ok? Ese es el punto. Ese es el razonamiento que uno aplica. Ese debe ser la serie. Por ahí va el asunto. Entonces aquí forzando desarrollos conocidos para hacer el cálculo. En el problema 2, ya se resolvió algo muy parecido. La idea es fracciones parciales. Es expresarlo en términos de cosas así. X menos alfa, X menos beta. Porque esas expresiones son las que pueden A, B, ¿no? A más B. Esas son las que uno puede factorizar, desarrollar. La representación pasa por allá la raíz de la ecuación cuadrática, que son esas. La vamos a llamar alfa 1, alfa 2. Así que la expresión X se escribe así. Esa es la representación. Y ahora queremos forzar el desarrollo, así que lo que uno hace es factorizar por alfa 2, o por menos alfa 2, y por alfa 1, por menos alfa 1, y obtener el desarrollo acá. Fíjate que nuevamente estamos usando el desarrollo de la serie geométrica. Llegamos a la expresión. Y lo que resta es juntar. Juntar en una sola suma. Y lo logramos haciendo de eso. ¿Dónde converge la serie? La serie converge cuando x en valor absoluto es menor es menor que el mínimo de estos números, el más pequeño, que en este caso es alfa 1. Aquí es este menor que alfa 2. Alfa 1 es menor que, para ser preciso, alfa 1 es positivo. Alfa 1, el valor absoluto más pequeño es de alfa 1, ese es menor que el valor absoluto de alfa 2, para ser preciso. Ahí está, bueno, lo estamos diciendo arriba, ahí. ¿Okay? Entonces la serie va a converger ahí. Entonces ese es el truco. Generalmente en pocas ocasiones uno aplica la definición de serie de Taylor, sino que
resuelve a partir de desarrollos conocidos. ¿Ok? Bien, entonces con este problema damos por finalizado la sesión y damos por finalizado la unidad y me parece que damos por finalizado las clases. Bueno, ha sido un gusto haber podido impartir esta asignatura. Me despido entonces.